Muy buenas noches a todos y bendiciones y feliz inicio de semana. Bienvenidos a nuestra escuela online que hacemos todos los lunes y donde estamos dando gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que se conecta a través de las redes. Así que si usted está en alguna nación, dígame dónde está para saludarle y para darle la bienvenida de cualquier nación que esté conectado con nosotros. Así que damos gracias a Dios por otro inicio de semana y por lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Así que bendiciones, bienvenidos a todos los hijos que están conectados. Estamos conectados por las páginas de la iglesia, de todos los grupos y por nuestras páginas donde estamos en las redes sociales. Hoy tenemos un tema muy bueno. Vamos a estar hablando de 4 esquinas fundamentales en la casa, en una casa. Cuando estoy hablando de 4 esquinas fundamentales, estoy hablando de 4 áreas importantes en nuestra vida. Somos familias, somos personas que estamos creciendo en el Señor, somos personas que estamos de acuerdo al corazón de Dios, pero hay una necesidad de que podamos vivir de acuerdo al corazón de Dios y que nuestra casa, nuestros 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, puedan estar completamente protegidos por el Señor, pero hacer lo correcto, porque esa es la esencia de lo que vamos a estar hablando en esta noche. ¿Cómo puedo proteger esas 4 esquinas en mi casa? ¿Y qué debo de hacer para que esas 4 esquinas se mantengan firmes y direccionadas en Cristo Jesús? Así que bien, bendiciones a los que están conectándose. Voy a empezar con Mateo capítulo 7, versículo 24, perdón. Mateo 7, 24. Bendiciones a todos los que se van conectando y muchas gracias a todos los que estuvieron orando por mí, por la situación de mi papi. Ya mi papi descansa en los brazos de papá. Así que gracias porque realmente me sentí honrada de ver un cuerpo que estaba unido conmigo en un mismo dolor y yo creo que esa es la esencia de lo que se llama la iglesia de Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Escuche bien. En otras versiones dice un hombre sabio. Dice que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, cayó y fue grande ruina. O sea que hubo una destrucción. Cuando leemos Mateo capítulo 7, versículo 24, nos estamos dando cuenta que Jesús está hablando a través de una parábola. Y Jesús está enseñando principios de cómo tenemos que mantenernos para podernos mantener de la manera correcta y no ser destruidos. Saber siguiendo esas direcciones que Dios está dando. Ahora, algo importante es que escuchar la palabra y ponerla en práctica es algo que hace que nosotros podamos ser personas correctas y personas realmente que tenemos esa revelación profética. Cuando usted escucha la palabra y usted la pone en práctica, usted está haciendo que su carne, sus deseos, sus pensamientos, lo que usted cree, lo que usted piensa, se haga a un lado y le damos lugar a lo que la palabra nos está diciendo. Jesús empieza a enseñar y empieza a comparar una casa y habla de un hombre prudente, donde otras versiones dicen un hombre sabio, y habla que edificó aquella roca. Vinieron los ríos, sopló el viento, vino la lluvia contra aquella casa y aquella casa no cayó. Sin embargo, comparó también aquella casa con un hombre insensato y habla del hombre sabio y el hombre insensato. Habla del hombre que sabe seguir direcciones, pero también habla del hombre que no sigue direcciones. Entonces aquí es que vemos la diferencia. Dice que aquella casa que él hizo sobre la arena, cuando vino la lluvia, vinieron los ríos, sopló el viento y aquella casa, ¿qué pasó?
se cayó y dice la Biblia que hubo una grande ruina, o sea, hubo una gran destrucción. Asimismo se asemeja cuando nosotros vamos a la iglesia, escuchamos una palabra, pero no la ponemos en práctica. La Biblia dice que la palabra nos fortalece, la palabra nos cambia, la palabra nos dimensiona, la palabra nos lleva a otro nivel. A veces no nos damos cuenta, pero cuando estamos guiados por una palabra, podemos entender las cosas que Dios habla a nuestra vida. Cuando Dios anunció o Dios dio una dirección, debemos de correr por esa dirección. Ahora, ¿qué cosas hay en nuestras casas que son el fundamento? Porque hay otras cosas que tal vez están en arena. Y escúcheme bien porque esto es bien profético. Hay áreas en nuestras casas que no están fundadas en la roca. Hay áreas en nuestra casa que están fundados en una arena. Por eso se compara de una casa que fue guiada por un hombre sabio que simplemente siguió las direcciones, pero una casa, en cambio, que fue creada en un lugar donde cuando vinieron los vientos, la lluvia, la arrastró. Y así mismo comparo hoy y te pregunto hoy, así como esa parábola que Jesús enseñó, ¿qué cosas hay en tu casa que no tienen fundamento? ¿Qué cosas hay en tu casa que a lo mejor tú no has podido entenderlas y no has podido entender el por qué no ha habido cambios en tu casa? Y es tal vez porque esa casa o esas áreas en tu casa están en una arena y no están en un fundamento. Ahora, ¿qué te debes de preguntar en esta noche? ¿Qué cosas necesitamos en este tiempo para cambiar el ambiente en nuestros hogares? Hay hogares que no han podido llegar a la presencia de Dios. Hay hogares que aún la puerta de al frente no se ha abierto para darle la bienvenida al Espíritu Santo. Hay hogares que el Señor se queda afuera y no puede entrar porque está lleno de pecado. Hay hogares que todavía no se pone en práctica lo que se enseña. Personas que van a la iglesia, escuchan una palabra, pero cuando llegan a la casa hacen todo lo contrario. Y eso es lo que yo quiero hablar. ¿Qué cosas necesitas en tu casa como fundamento para poder llegar a tener aquello que Dios ha prometido? ¿Cómo cambiamos el ambiente en nuestras casas? El fundamento es lo que se encuentra bajo la tierra que sostiene la casa. Por eso dice la Biblia que aquel hombre sabio construyó la casa sobre la roca, sobre un fundamento, sobre algo que lo podía sostener. Y si usted se pone a analizar, dice que aquella casa estaba sobre la roca cuando vino el viento, cuando vino la lluvia, cuando soplaron sobre aquella casa no se movió porque estaba sobre el fundamento de Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando suceden problemas en nuestras casas, en nuestros hogares? A veces por estar sin fundamento, todo se echa a perder y todo se desborona. Y eso es lo que tú tienes que aprender hoy. Hay cosas en nuestras casas que están en la arena y no pueden multiplicarse, no pueden ser promovidas. Hay cosas en tu casa que están en la arena y no pueden llegar al punto de lo que Dios ha hablado o lo que Dios te ha prometido para que tú puedas ver la verdad de lo que el Padre ha hablado sobre tu vida. Ahora, el fundamento es lo que sostiene la casa. Y esa es la casa que sopló el viento, llegó la lluvia, pasó de todo y no se movió. Fue una casa que se mantuvo. Y esas son las casas que Dios quiere en su iglesia. Casas que estén sostenidas en Él. Casas que estén proporcionadas por Él. Casas que estén hechas por Él. Casas que estén dimensionadas por Él. Y cuando hablo la casa, hablo tu casa. Hablo tu vida espiritual. Hablo tu familia. Hablo el techo que te rodea. Hablo la atmósfera que está alrededor de ti. Eso es lo que primero usted tiene que preocuparse. Por eso es que la Biblia dice que nosotros en los tiempos de antes, dice la Biblia que cuando el ángel de la muerte venía, ¿qué hacía? Decía, marquen los linteles al frente de su casa para que cuando el ángel de la muerte pase, no toque tu morada. Y así pasa. Nosotros tenemos que tener nuestras casas en un fundamento. Y esos fundamentos son importantes, que son estas 4 esquinas que te voy a enseñar. Número 1, ¿cuál es la primera esquina que nosotros necesitamos
en nuestra casa, porque yo creo que cuando estoy hablando de esquinas, estoy hablando de cosas que tú y yo necesitamos para poder hacer el propósito del Señor. Voy a ponerlo por aquí, voy a ver si se los puedo escribir por acá, para que aquellos que se conectan luego puedan estar tomando nota, ¿ok? 4 esquinas en tu casa. ¿Cuál es la primera esquina que tú y yo necesitamos en una casa fundamentada en Cristo? La comunicación. Cuando no hay comunicación en nuestra casa está en una arena movediza. Yo no sé si usted sabe lo que es una arena movediza. Una arena movediza es cuando usted está en una arena, pero esa arena no tiene un fundamento, sino que te empieza a chupar, a succionar. Y cuando vienes a ver, te caes dentro de aquella arena y te hundes dentro de aquella arena. Ahora, ¿qué pasa con una casa que tiene comunicación? Es una casa con fundamento. Es una casa que se mantiene en pie. ¿Por qué? Porque en una familia siempre es bueno tener comunicación. La comunicación, ¿qué va a hacer? Va a fortalecer. La comunicación, ¿qué va a hacer? Todos estamos en una misma página, todos estamos de acuerdo, todos estamos hablando lo mismo. Y eso es importante que tú y yo lo entendamos, porque cuando tú y yo tenemos esa comunicación que necesitamos, tú y yo podemos ver la manera como Dios se mueve en medio de una casa que está de acuerdo al corazón de Dios. Dice la Biblia en el libro de Job 1, del 1 al 5, si usted lo lee, que hubo un hombre que se llamó Job y ese hombre era perfecto. Dice la Biblia que él era intachable, era recto, era temeroso de Dios, apartado del mal. Dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. Y dice la Biblia que aquel hombre había sido más grande que todos los orientales. Ahora, una de las cosas que a mí me sorprende de Job es la comunicación que él tenía con su familia. Lea la historia de Job. La comunicación es una de las áreas más importantes en nuestros hogares. Debemos tener un diálogo, debemos dedicar tiempo a nuestra familia, saber lo que cada uno piensa del otro. A veces somos indiferentes en la casa, uno entra por un lado, otro sale por el otro y somos indiferentes. La indiferencia lo que hace es que nos separa, pero la comunicación en cambio, ¿qué hace? Nos une. Cuando nosotros estamos comunicados, nosotros estamos en un mismo sentir, estamos en una misma dirección, estamos en un mismo mover. Por ejemplo, yo y mi esposo nos comunicamos en todo lo que hacemos. Y muchas veces sin comunicarnos hacemos las cosas de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya son muchos años que estamos juntos, son 30 y pico de años, tenemos 35, vamos a cumplir ahora. Entonces, hay cosas que yo, por ejemplo, voy al súper y yo las compro porque sé que a él le gusta. Y a él le pasa lo mismo, hay cosas que él va al súper y me las compra porque sabe que a mí me gusta. O sea que no hay que tener una comunicación compleja para saber lo que le gusta a uno, lo que le gusta al otro. Ahora, ¿qué crea los lazos de comunicación? Esa unificación que tenemos mi esposo y yo. O sea, que aunque yo no me comunique con él, ya hay una unificación, hay una ligadura, estamos unidos, tenemos los mismos pensamientos, podemos actuar de una misma manera, pensamos de una misma manera. ¿Por qué? Porque hemos fortalecido esa esquina en nuestra vida y en nuestra familia. Entonces, la comunicación es una de las áreas que fortalece una relación, un matrimonio, una casa y una familia. Aún puedo hablar que la comunicación es importante en el ministerio, porque cuando tú y yo nos comunicamos en el ministerio, tú y yo estamos como en la misma página. Pero qué difícil es cuando llegamos y nos levantamos contra aquella columna, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se levanta contra la esquina de la comunicación? El estrés. El estrés que hace trae preocupaciones. El estrés que hace las excusas, la televisión, el internet, el teléfono. Cuando no hay comunicación, esto es lo que se levanta contra esa esquina. O sea, que la responsabilidad nos seduce para no atender lo que es más importante. Y a veces tenemos el teléfono, tenemos las cosas que nos rodean y como que perdemos la noción. Y ahí es donde perdemos esa esencia de la comunicación.
Amada iglesia, amados hijos, hay una necesidad de estar comunicados, hay una necesidad de tener comunicación, de que podamos compartir ideas, que podamos comunicarnos, cómo me siento, qué sientes. Eso es algo muy importante, eso crea lazos de unidad, eso crea lazos de amor. Y todas estas cosas a veces se levantan para destruir nuestros hogares, para destruir nuestros matrimonios, para destruir nuestras familias. Muchas veces estamos en la casa, pero no estamos dentro de ella. Yo no sé si usted ha visto esta generación. Estamos todos en un hogar, pero cada quien está en su cuarto, cada quien está en su mundo. Y esto ha destruido las familias por tanto tiempo. La tecnología es una bendición porque mira, hoy tú y yo estamos conectados, tú en tu casa, yo en la mía y te estoy dando pautas del reino y te estoy enseñando cositas, pero tú estás en algo que es visual, o sea, un teléfono, una televisión, estás usando unas redes sociales. Las redes son una bendición, pero tienes que saberlas usar para que pueda ser una bendición para tu vida. Ahora, tenemos que estar dentro de esa esquina y tenemos que proteger esa esquina. Usted tiene que aprender que la casa, los hogares, los matrimonios, todo lo que tenga que ver con equipo, tienen que tener comunicación. Los equipos de alabanza, comunicación. Los maestros con los pastores, comunicación. Cuando hay comunicación, hay un vallado, hay una cobertura, hay una alineación, hay una nueva dirección, pero todos estamos en un mismo sentir. Número 2, ¿cuál es la segunda esquina que tenemos que tener protegida en nuestra casa, en nuestra familia? El afecto familiar. Y esto es bien importante, el afecto familiar. A veces nosotros estamos viviendo en una casa y ninguno de nosotros nos hablamos, no decimos la manera, oye, te ves bonita, te ves bonito, te ves guapo, hoy te veo alegre, te veo más delgada, te veo más obesa, o sea, ¿qué cosas podemos decir? El afecto familiar es otra esquina que fortalece nuestras familias. Dice la Biblia en el versículo 4, y estoy en la misma historia de Job. Job capítulo 1, versículo 4, dice que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, y cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen junto con ellos. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? El afecto familiar. Eso es como que estemos todos reunidos en la familia y hayan algunos que estén afuera y hay otros que están adentro. Qué hermoso, ¿verdad? Que cuando vayamos a comer, cuando vayamos a partir el pan, que estemos todos juntos y que usted se preocupe porque sus hijos estén en la mesa con usted. Que usted se preocupe que la suegra que vino, que esté con usted. Que usted se preocupe que aquella gente que vino a compartir con usted, esté con usted. Eso tiene que ver con el afecto familiar. Y una de las cosas que me impresiona en la familia de Job es que dice la Biblia que cada uno en su día se reunían y cuando ellas se reunían a comer o a tomar algo, ellas cogían y llamaban a sus hermanos. Los hermanos y las hermanas los llamaban para que todos estuvieran juntos. El afecto familiar es el buscarse el uno al otro. El afecto familiar es el aceptarse tal y como son, no mirando los defectos, porque todos somos seres humanos, pero el afecto familiar es el amor en el que mantiene una familia unida. O sea, en los momentos más importantes, llamar a esa persona, mandar un mensaje, estar siempre conectados, estar siempre, no se me olvidó tu cumpleaños. Y con todo y eso tenemos muchas cosas, pero eso también habla del afecto familiar. De qué manera, qué lugar en mi corazón tú ocupas donde yo tengo ese afecto y permanezco en ese afecto. Ahora, ¿qué es lo que se levanta contra esa esquina de afecto familiar? Anótelo, el rechazo. Cuando llega el rechazo, cuando llega la crítica, cuando llega la desunidad, cuando llegan esos comentarios que hieren, la competencia. Cada miembro de la familia debe participar. Es importante que todos participemos. Las familias son un equipo. Eso es igual que en los ministerios, el liderazgo, la iglesia, el ministerio. Todos somos un equipo, pero todos tenemos que participar. Todos tenemos que hacer algo. Todos somos importantes en una familia y en un ministerio.
El saber dar, recibir, es un afecto que nos hace diferentes. Por eso tenemos que saber a veces los elementos básicos, un abrazo, unas palabras sazonadas con ternura que llamen la atención, hechos que van a reemplazar el dolor, recordarle las bendiciones que tienen sobre esas personas, recordarle lo que Dios va a hacer con ellos, recordarle, mira, el Señor va a hacer algo, el Señor te va a bendecir, sigue adelante, el reconocimiento, oh, te felicito, hiciste bien hoy. O sea, la apreciación despierta el ánimo en el hogar. Por eso es importante tener esta esquina bien protegida, porque el afecto familiar y la comunicación son dos esquinas muy importantes, pero trabajan juntas. Yo no sé si está entendiendo esto. Trabajan juntas. ¿Por qué? Porque una se llama a la otra y la otra, ¿qué hace? Camina junto a la otra. Por eso es importante el afecto familiar. Hay a veces que dar abrazos, hay a veces que dar cariño, hay a veces que hay que decirle, lo has hecho bien, excelente. O sea, es importante que nosotros en algún momento alguien nos recuerde, alguien nos diga, a veces todos nosotros nos sentimos cansados, desgastados, desanimados y a lo mejor ¿cuánto tiempo hace que alguien no te dijo, oye, qué bien lo estás haciendo, qué excelente te ves hermosa, te ves hermoso? Esos afectos, esas palabras, esas ternuras, esas son las esencias que nos hacen diferente. Dice la Biblia que la familia de Job, los hijos y las hijas, cada vez que iban a comer, se llamaban los unos a los otros y le decían, vengan, coman, vamos a sentarnos todos juntos a tomar un té, a comer, a tomar un café, a comer un bizcochito. ¿Por qué? Porque eso es importante. Eso trae el afecto familiar. En cambio, lo que se levanta contra ese afecto es el rechazo. Cuando nos sentimos rechazados ya no queremos compartir con la familia. Cuando nos sentimos rechazados porque nos criticaron, porque dijeron algo, comentaron algo, ¿qué hacemos? Nos aislamos y entonces es como que alguien creó un mundo por allá y hizo su vida por allá y no quiere tener ningún tipo de relación con aquellos que son su sangre o son su familia. Por eso es importante que el afecto familiar siempre sea algo que pueda estar en nuestros hogares y que pueda estar en nuestras casas. Tercera esquina, la disciplina familiar. Y esto es bien importante. En el versículo 5 de Job, dice, acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera él lo hacía todos los días. Se levantaba y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. O sea que él ofrecía holocausto. Oiga bien, él ofrecía un holocausto por cada uno de sus hijos. Porque él decía, ¿y si mi hijo ha pecado? Si mi hijo ha hecho algo mal, yo tengo que pedirle perdón al Señor. Y esta esquina nos habla de ser disciplinados a diarios, reconocer lo que está mal y reconocer lo que está bien. Y esto es un proceso necesario para la vida de cada uno de nosotros, para el crecimiento, para cambiar actitudes, para cambiar nuestra vida, nuestra dirección. A diario vamos a ser disciplinados por lo que vemos, lo que vivimos, no solo dentro de la familia, tal vez en el trabajo, en la escuela, en los parques, otros lugares. La disciplina es algo que nos va a ayudar siempre a mejorar. Cuando somos disciplinados, cuando somos corregidos, de nosotros sale algo mejor. Pero si nadie nos corrige, estarás siempre haciendo algo erróneo y pensarás que está bien, pero está mal. Hasta que alguien te corrige y te dice, hijo, no se hace así, hijo, debes de hacerlo de esta manera, ahí es que entonces tu vida comienza a cambiar. Pero tienes que proteger eso en tu casa. Porque en tu casa, cuando hay una disciplina, significa que tú le dices a tus hijos, esto usted no lo puede hacer aquí. Usted si quiere hágalo afuera con sus amigos, pero en mi casa hay respeto. En mi casa se escucha adoración. En mi casa no puedo ser partícipe de lo que tú estás haciendo. Eso tiene que ver con disciplina.
Y eso tus hijos lo van a ver porque tus hijos van a decir, oh, mamá, mi mamá no acepta esto, mi mamá no puede hacer esto, mi mamá no quiere que haga esto. Eso es importante en una casa. Eso es importante. ¿Por qué? Porque tus hijos van a saber lo que a ti te gusta y tus hijos van a respetar al Dios que tú les sirves. Pero si tú no disciplinas a aquel que hace algo malo o incorrecto, ¿qué hacen esos hijos? Dice, mi mamá no me va a decir nada, mi papá no me va a decir nada. Entonces ellos van a seguir haciendo lo incorrecto. Y vuelvo y repito, a veces estás haciendo lo incorrecto y como nadie te ha disciplinado y nadie te ha corregido, no puedes hacer lo correcto. Cuando alguien te disciplina y alguien te corrige, es para mejorar. Ahora, ¿qué se levanta contra la disciplina? ¿Qué se levanta contra la disciplina familiar? ¿Qué se levanta? El desorden. Wow. ¿Qué se levanta contra esta esquina? La pereza, el orgullo, el individualismo. Eso se levanta contra esa esquina. Cuando a veces no nos damos cuenta y por no hacer una disciplina o por no corregir una disciplina, llega el desorden a nuestros hogares, llega el desorden al ministerio. Por no corregir una persona, llega la pereza, llega el orgullo. Usted tiene que entender que las prioridades son importantes para poder desarrollar el carácter y ser disciplinados. Nosotros tenemos que desarrollar carácter y para desarrollar ese carácter, usted y yo tenemos que ser disciplinados. Hay cosas que hacemos y que pensamos o decidimos y estamos mal, porque tenemos que preguntarle a Dios para hacer las cosas correctamente. Y sobre todas las cosas, tener revelación de lo que tenemos que hacer. Por eso es importante entender esta tercera esquina, donde tengo que tener disciplina familiar. A veces es como sentarnos a comer y que usted vea que sus hijos agarran la comida y empiezan a comer y se les olvida orar. Y usted le diga, un momentito, vamos a darle gracias a Dios por los alimentos que están sobre esta mesa. Y eso es importante porque estás enseñando un principio donde ellos nunca se van a olvidar. Por eso la Biblia dice que dejad que mis pequeños vengan a mí y jamás se apartarán de mí. Los hijos, mire, las semillas se quedan en ellos. Las semillas son marcadas, las semillas dan crecimiento. Y es cuando tú y yo disciplinamos, corregimos. A veces no les va a gustar a tus hijos o no les va a gustar a alguien, porque no estoy hablando solo de hijos. Eso puede ser también en el ministerio, cuando usted trata de corregir a alguien y a lo mejor en ese momento no acepta esa corrección o no le gustó de la manera que se lo dijeron. ¿Ve? Entonces ahí, ¿qué pasa? Usted empieza a probar ese corazón. Y usted empieza a identificar esas áreas que están en la vida de esa persona, que están fortalecidas o cuáles están en la arena. Cuando una persona usted la disciplina y se enoja fácilmente, es una persona que no tiene fundamento. Es una persona que está en la arena. Pero cuando usted disciplina a una persona y esa persona se mantiene firme y esa persona con reverencia te dice gracias pastora o gracias mamá, gracias papá, ok, perfecto, no lo vuelvo a hacer, es una persona que tiene fundamento. Es una persona que está arraigada en Cristo. Es una persona que está sujetada sobre la roca. Es una persona que está segura en Cristo Jesús. Yo no sé quién está recibiendo esta palabra, pero a veces no nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta y por no corregir y no disciplinar, llega el desorden a nuestras casas. Y ahí es donde entonces perdemos la esencia de lo que Dios ha hablado a nuestras bases. Por eso es que a veces no entendemos por qué las cosas no vienen, por qué las bendiciones no llegan. Pastora, ¿por qué tanto tiempo que estoy sirviéndole al Señor y por qué no llegan las bendiciones? Te pregunto, ¿disciplinas lo que está mal? ¿Disciplinas el pecado? ¿Disciplinas y corriges aquellas cosas que no agradan al Señor? Porque si tu casa es casa de adoración, tu casa tiene que servirle al Señor, quiera el diablo o no quiera, y tú tienes que hacer lo correcto. Amén. Cuarta esquina. Cuarta esquina, la alegría familiar. Y esto es importante también. Nosotros como familia tenemos que estar llenos de alegría, pero tenemos que también vivir momentos de alegría.
Dice la Biblia en Job, el versículo 5, el 6 al 18. Dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y le dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Respondiéndose, Jehová le dijo a Satanás, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y de su casa y todo lo que él tiene? El trabajo de sus manos ha dado de bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora su mano, toca todo lo que él tiene y verás si no te blasfema contra ti y contra tu misma presencia. Y este era Satanás hablándole a Dios. Y entonces le dijo Dios a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían, bebían, uno en casa de su hermano y el primogénito, y vino un mensajero y le dijo, estaban orando los bueyes, las asnas, paseando cerca de ella, acometieron los sabeos, le tomaron, mataron los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darle la noticia. Y aún estaba él hablando cuando vino el otro fuego de Dios, cayó del cielo, que quemó las ovejas, los pastores, los consumió. Solamente escapé yo para dar la noticia, todavía estaba él hablando, vino el otro, los caldeos, y bueno, sucedió todo, solo escapó él para dar la noticia. Y entre tanto hablaba, vino otro y le dijo, tus hijos, tus hijas estaban comiendo, bebiendo vino en la casa de su hermano y el primogénito. En esta esquina, ¿qué vemos? Vemos lo que se llama la coinonía familiar. Pero también vemos cuando todos celebramos juntos con alegría. Como dije en la esquina anterior, dice la Biblia que había afecto familiar porque ellos se reunían. Cuando ellos iban a comer, ellos venían todos a la mesa y se buscaban los unos con los otros. Entonces, no es solo tener afecto familiar, sino también que yo pueda tener esa alegría y compartir las alegrías en familia. Yo no sé, pero algo tan bonito que podemos ver en las familias es compartir las alegrías. Aquel se compró un carro, vamos a celebrar su bendición. Aquel se compró una casa, vamos a celebrar su bendición. Aquel recibió un milagro sobrenatural de Dios, vamos a celebrar su bendición. ¿Sabe? Tenemos que aprender a celebrar las bendiciones. Tenemos que tener esa alegría en las familias. ¿Sabe qué se levanta contra esa esquina? Donde tenemos esa alegría familiar, la antipatía, la división, el orgullo, el odio, el rencor, el resentimiento. Todo esto se levanta contra esta esquina. Y algo que tú y yo tenemos que mantener esas alegrías. Tenemos que estar en las buenas y en las malas. Mientras más unidos nosotros estemos, más alegría familiar va a haber en nuestras vidas. La prosperidad familiar es la que nos une más. Y la prosperidad y la paz caminan de la mano. O sea que cuando tú tienes paz que sobrepasa todo entendimiento, ahí es donde tú y yo nos damos cuenta de quién es Dios en nuestra vida. Por eso es importante que tú y yo entendamos en esta noche que son esquinas que nos van a fortalecer, son esquinas que realmente nos van a ayudar a ser mejor, pero son esquinas que nos van a llevar a ser personas en Cristo Jesús. Hacer familias de acuerdo al corazón de Dios. Que yo pueda entender que aunque venga lo que venga, nada puede quitarnos del propósito de Dios. Dice la Biblia en Job 1:19 que un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapó el mensajero para dar la noticia. Oiga bien. Vino un viento del lado del desierto y dice la Biblia que azotó las 4 esquinas de la casa. Eran esquinas que tenían esa casa fundada, que tenían esa casa fortalecida. Y dice el versículo 20, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra, adoró y le dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella.
Jehová dio, Jehová quitó, pero sea el nombre del Señor bendito. En todo esto, dice la Biblia, no pecó Job, ni atribuyó Dios de propósito alguno. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¿Qué aprendes en esta noche? En esta casa de Job había afecto familiar, había alegría familiar. ¿Ah? Había alegría familiar en esta casa. A ver, ¿quién apuntó las cuatro esquinas? ¿Quién apuntó las cuatro esquinas? Había comunicación, había afecto familiar, número 2, había disciplina familiar, número 3, y había alegría familiar. Azotó las cuatro esquinas de la casa. Pero Job, ¿qué hizo? Siguió adorando a Dios y bendiciendo a Dios. ¿Sabe algo, iglesia? Aquí tiene un secreto y apréndalo, un código de reino. Cuando hay comunicación, cuando hay afecto familiar, cuando hay disciplina y cuando hay alegría familiar, hay una cobertura, hay una coinonía. No importa qué pueda venir contra la esquina de tu casa, si tú estás de acuerdo al corazón de Dios, no hay nada ni nadie que te aleje del Señor. Dios siempre te guardará, Dios siempre te cuidará. Dice la Biblia que Job recibió 7 veces más de lo que él tenía. ¿Por qué? Porque él entendió los tiempos. Él sabía que la casa había que tenerla protegida. Tenía que haber 4 esquinas protegidas. ¿Qué te está diciendo el Espíritu de Dios? Más te vale que tu casa esté protegida, que tengas comunicación, que aprendas a tener ese afecto, esa disciplina familiar, esa alegría familiar, que te mantengas unificado en Cristo Jesús, unidos, porque en la unión somos fuertes. Y aunque venga lo que venga, nada ni nadie te puede sacar del propósito de Dios. Más bien, repito esto, nada ni nadie te puede quitar la bendición, la prosperidad, la adoración y la exaltación que tienes en tu corazón para Dios. Dice la Biblia que en ningún momento Job renegó ni tampoco maldijo a Dios, sino que él bendijo, él bendijo. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre contrito y humillado, un hombre que sabía adorar, un hombre que sabía reconocer autoridad, un hombre que su corazón pertenecía a Dios. Iglesia, hay una necesidad de que vivamos eternamente, que vivamos, mire, con el Señor, sabiendo y reconociendo que Él es el Dios de nuestras vidas, que Él es el Dios que cambia nuestro entorno, pero Él es el Dios que trae protección sobre tu vida y que te da la abundancia que tú tanto anhelas. La Biblia dice que Job perdió mucho, perdió su familia, pero Dios le dio más de lo que él tenía. Porque Dios recompensó su pasión, su entrega. Dios recompensó todo lo que Job había hecho. ¿Que usted cree que usted cuidando esas 4 esquinas en su casa se va a quedar con las manos cruzadas y Dios se va a olvidar de usted? No. Le tengo buenas noticias. Dios va a recompensar todo lo que tú haces. Pero sí tienes que aprender con esta enseñanza que es necesario cuidar las 4 esquinas. Es necesario cuidar la comunicación en la familia. Es necesario cuidar el afecto, la disciplina, la alegría familiar. Es necesario mantenerse unidos. Y esto también va para los ministerios. Tenemos que mantener el liderazgo unido a los pastores. Tenemos que mantenernos sin competencia, sin críticas, sin chisme, sin desprecio. Tenemos que crear lazos de unidad. Y esto fue precisamente lo que hizo Job. Azotó el viento entre las 4 esquinas, pero él sabía en quién estaba fundado. Por eso empecé con la parábola de Jesús, porque el hombre sabio edifica su casa sobre el fundamento de Cristo. Pero el hombre que es insensato, dice la Biblia, que edifica sobre la arena, y cuando viene el viento y sopla la lluvia y sopla y hace estragos, se destruye todo.
Si algo necesita la iglesia, es estar en el fundamento de Cristo. Algo necesita la iglesia, es estar metido con Dios, lleno de Dios y confiados en Dios, que la buena obra que Él va a comenzar, Él la va a terminar en el nombre poderoso de Jesús. Por eso la Biblia dice que Él dijo, si Dios me quitó y Dios me dio, el nombre de Dios será bendito. Y dice la Biblia, en todo esto no pecó Job. Mire qué tremendo, en todo esto no pecó Job. El corazón de Job era un corazón que amaba al Señor y que sabía que su confianza era plena en el Señor. Amada iglesia, necesitamos cuidar nuestras esquinas en nuestros hogares, en nuestros ministerios, en nuestras familias. Mantenga esas esquinas protegidas con oración, intercesión, guerra espiritual. Proteja su casa, proteja su familia. Cuando usted vea algo en sus hijos incorrecto, ore, interceda, haga como Job, levante votos por ellos, levante ayunos por ellos. Dígale, Señor, yo te lo pongo en tus manos, yo no puedo cambiarlo, pero tú sí puedes hacerlo. Levante votos, levante adoración, levante un altar de adoración como lo hacía Job. Dice la Biblia que él ofrecía adoración a Dios por cada uno de sus hijos todos los días, porque él decía, ¿y si alguno de mis hijos pecó? Yo no quiero que Dios vire la cara contra mí. Yo quiero que Dios esté conmigo. Y lo hizo muy bien. Porque si sus hijos hubieran fallado, Job a lo mejor también hubiera fallado. A veces las emociones nos llevan a hacer cosas incorrectas. A veces las emociones nos llevan a aplaudir pecado que no tenemos que aplaudir. A veces las emociones nos traicionan. Porque entonces nosotros a veces, porque para que un hijo no se aleje y para que un hijo haga algo, le aplaudimos lo malo que está haciendo. Y no nos damos cuenta que algún día vamos a tener que darle cuentas a Dios por las cosas que estamos haciendo incorrectas. Es mejor que un hijo se enoje contigo y que tú le digas lo que está haciendo mal, que Dios se enoje contigo y no vuelva a voltear su mirada sobre ti. Es mejor estar bien con Dios que con aquellos que a veces hacen las cosas incorrectas y no quieren ser disciplinados. Por eso no te olvides de estas 4 esquinas: la comunicación, el afecto familiar, la alegría familiar y la disciplina familiar. 4 cosas que son importantes en nuestra vida para poder adorar al Señor y para que nuestras familias estén en las manos y la protección divina de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Señor, yo bendigo la vida de cada persona que está conectada en esta hora. Señor, yo declaro que sobre sus casas hay protección divina. Señor, que el afecto familiar, la alegría, la disciplina, la comunicación serán 4 esquinas que estarán fundadas sobre la roca. Señor, que estarán en ti, que estarán, Señor, puestas en ti, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Señor, te bendecimos. Señor, te exaltamos. Quita de nosotros, Señor, todo aquel desprecio, toda apatía, toda división, todo odio, todo rencor, todo orgullo. Quítalo de nuestras vidas en esta hora, Señor. Todo desorden, pereza, individualismo. Señor, todo resentimiento, sácalo de nuestra familia. Toda preocupación, toda excusa, Señor, todo estrés, sácalo de nuestras vidas, Señor, que podamos cambiar de acuerdo a tu corazón y que nuestras casas, Señor, estén fundadas sobre la roca de Jehová, que sean casas que sigan siendo edificadas por ti, porque sabemos que solo en ti tenemos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús, y la iglesia de Dios dice amén, amén, amén y amén. Recuerde, ayúdeme a compartir esta enseñanza que yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas familias que necesitan saber estas 4 esquinas
que son importantes en la vida de una familia y en la vida de cada uno de nosotros. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que hay un cielo abierto. Declaro que este inicio de semana será de mucha bendición para tu vida. Nos vemos el próximo lunes en otra enseñanza profética en esta escuela que estamos haciendo online. Les envío un abrazo. Saludos a todos los que están conectados de otras naciones. Ayúdame a compartir y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Así que muchas bendiciones y gracias.